Bien, como mencioné en el video anterior, en esta oportunidad se detallará en forma completa, en forma profunda, en qué consiste la teoría cinético-molecular. La teoría cinético-molecular consiste en explicar el comportamiento de todas las partículas y las moléculas que componen a un cierto material o sustancia. Estas partículas se explican bajo el enunciado de tres supuestos importantes, de tres postulados importantes de esta teoría, que son los que vamos a mencionar a continuación. Toda materia, todo material, toda la materia está formada por moléculas que están en movimiento continuo. Entonces, analizando en este primer caso, vemos que mostrando la simulación del estado sólido de la molécula de agua, se ve cómo se mueven de alguna manera las partículas, como así también en el estado líquido vemos cómo se mueven todas las moléculas de agua. En el estado gaseoso hay muchísimo más movimiento. En los tres estados principales, las moléculas de una sustancia están en continuo movimiento, no dejan de moverse nunca, siempre están moviéndose. El otro postulado a mencionar es el de la existencia de fuerzas de atracción entre las moléculas. Las fuerzas de atracción, estas interacciones físicas que hay entre una molécula y otra en un sistema material o en una sustancia pura, se denominan fuerzas de cohesión. Entonces, todas las fuerzas de atracción se van a denominar de cohesión. Así como las fuerzas de atracción son aquellas que existen en la interacción entre una molécula y otra cuando se acercan unas con otras, están más próximas. También existe el opuesto de las fuerzas de atracción, que vendrían a ser las fuerzas de repulsión. Son aquellas fuerzas o interacciones físicas entre un cuerpo y otro, de tal manera que se van alejando unos de otros, se alejan. Entonces, fuerzas de atracción son las de cohesión. ¿Qué son las fuerzas cohesivas o fuerzas de cohesión? Son las fuerzas que permiten que una partícula y otra se atraigan. ¿Y qué son las fuerzas de repulsión? Son las fuerzas o interacciones que permiten que una partícula y otra se alejen, se empujen. Entonces, vemos, por ejemplo, en el estado sólido, la proximidad íntima, tan íntima, de cada molécula una con otra. Están muy próximas. En cambio, en el estado líquido están un poquito más separadas, no están muy juntas. Mientras que en el gaseoso están totalmente separadas. Vemos cómo van y vuelven de un lugar a otro. Bien, esos son los tres postulados básicos de la teoría cinético-molecular. Pero cómo se aplica, explicando detalladamente a cada uno de los estados principales, analizando en primer lugar el movimiento de las partículas. Vemos en este caso del estado sólido del agua, el movimiento es continuo, están en permanente movimiento las partículas, por más que físicamente, realmente a nivel macroscópico, por ejemplo teniendo un cubito de hielo en nuestras manos, veamos que no hay ningún movimiento. Pero en una estructura tan interna como es el análisis de las partículas, se observa que las partículas o moléculas están continuamente en movimiento. Y en este caso es muy reducido el movimiento, porque no existe un movimiento de traslación de un lado a otro, y un movimiento rectilíneo de traslación no está presente en este estado sólido. Simplemente el movimiento que se observa acá es un movimiento del tipo vibratorio. Cada molécula una con otra están vibrando, están como temblando de frío, digamos, ¿sí? O sea que estamos hablando del hielo, que el hielo presenta una temperatura muy baja. Ahí nos podemos fijar que tenemos un termómetro acá arriba que marca una temperatura de 157 Kelvin, que es una temperatura bastante baja. Luego vamos a ver cómo convertir, para que ustedes sepan la equivalencia, cómo convertir las unidades de temperatura de Kelvin a grados centígrados, por ejemplo. Entonces, en cuanto al movimiento de las partículas de un material en estado sólido, el movimiento es continuo y vibratorio.
Analizando ahora el siguiente punto, el siguiente postulado, es la existencia de fuerzas de cohesión. Si nosotros analizamos en un sistema de fuerzas cada molécula, existen tanto fuerzas de atracción como de repulsión. Pero en el estado sólido, las fuerzas de atracción, las fuerzas cohesivas, son muchísimo mayores que las fuerzas de repulsión. De tal manera, tanto así que las fuerzas de repulsión son casi nulas, no existen. Por eso se observa la proximidad de las moléculas unas con otras. Están muy pegadas unas con otras, porque las fuerzas de atracción, es decir, las fuerzas cohesivas, son muchísimo mayores que las de repulsión. En cuanto a este análisis, cuanto mayor sea la cantidad de la interacción de fuerzas fuerzas de cohesión, cuanto mayor sean las fuerzas de cohesión, más próximas están las partículas, ¿sí? Entonces el movimiento es bastante reducido, algo que ya explicamos hace un ratito. La falta de movimiento que posee un estado sólido entonces se debe a la gran cantidad de fuerzas de cohesión. Vamos a analizar cómo sería el comportamiento bajo los tres postulados de las moléculas de una sustancia en estado líquido. Entonces, analizando el primer punto, es decir, el punto del movimiento continuo, acá las moléculas de agua, también en estado líquido, también están en movimiento continuo, eso siempre en cualquier material, en cualquier estado, y en este caso tenemos la existencia de movimiento rectilíneo de traslación, como así también movimiento de rotación sobre su propio eje de cada molécula. Fíjense más cerca, observen cómo las moléculas saltan de aquí para allá, un poquito para allá, un poquito para acá, es decir, que se mueven de un lugar a otro en forma rectilínea, se trasladan de un punto a otro, como así también se ve que están girando las moléculas de agua, ¿sí? Giran para la derecha, giran para la izquierda. Entonces, en este caso, las moléculas de agua en estado líquido consisten en la existencia de dos tipos de movimientos: movimiento rotacional sobre su propio eje, como movimiento rectilíneo traslacional de un punto a otro. Y debido a esto, las sustancias o los sistemas en estado líquido pueden fluir, por eso se denominan fluidos, y se desparraman, se derraman, si no existiera una pared de algún recipiente que lo contenga. Entonces, si ustedes derraman agua, ven que no se queda con la forma del vaso o de la botella, sino que fluye, se mueve, tanto se mueven las moléculas en forma traslacional y rotacional que se desparraman. En cuanto a la existencia de fuerzas de cohesión, tanto las fuerzas de cohesión como las de repulsión son aproximadamente iguales en magnitud. ¿Y qué significa eso? Que permite que las moléculas se atraigan unas con otras, pero como así también se pueden alejar unas de otras. Fíjense cómo se mueven de un lugar a otro, debido a que existen también fuerzas de repulsión. Acá, por ejemplo, en la izquierda, fíjense, esa molécula probablemente salte hacia una punta y vuelve. Entonces, fíjense que varias moléculas ahí van a saltar de un lugar a otro, saltan hacia arriba, por ejemplo, esa de ahí, y volvió a interactuar con las otras moléculas que están en el recipiente. Entonces, aproximadamente en magnitud son similares tanto las fuerzas de repulsión como las fuerzas de cohesión. Por eso se muestra este comportamiento. Por eso la proximidad, en este caso también, de las moléculas. Están próximas unas con otras, pero así también pueden alejarse unas de otras. Y vuelven al lugar de origen, es decir, vuelven a interactuar con las otras moléculas, porque hay un orden de magnitud de los dos tipos de fuerzas similares.
Acá se ve, por ejemplo, ya les muestro dónde está, acá. Esa molécula se separó del resto de las moléculas, está rotando, pero ahora fue atraída nuevamente por otras moléculas. Ahí. ¿Vieron? Bueno, ese es el comportamiento del estado líquido. ¿Y qué pasará en el estado gaseoso? En el caso del vapor de agua, vemos que también están en constante movimiento todas las moléculas, se mueven de manera traslacional en forma rectilínea, como así también en forma rotacional. Pueden girar sobre su propio eje. En este caso, ¿por qué están tan dispersas y tan alejadas? Porque analizando el punto de la existencia de fuerzas de cohesión, las fuerzas de cohesión son tan mínimas, es decir, las fuerzas de atracción son tan mínimas comparadas con las fuerzas de repulsión, que son mucho mayores. Por eso la distancia que existe entre una molécula y otra. Están muy alejadas, bastante alejadas unas de otras, y en la mayoría de los casos, casi todo el sistema se va a encontrar así, si analizamos el estado gaseoso. Entonces siempre van a estar dispersas, por eso ocupan el volumen completo del recipiente que los contiene, como así también adoptando la forma de ese recipiente. Otro comportamiento de un gas es que debido a la gran cantidad, a la gran magnitud de las fuerzas de repulsión, las moléculas se mueven chocando con las paredes del recipiente, se dispersan tan rápidamente que chocan con las paredes del recipiente, ejerciendo una presión en ese sistema. En el caso del estado líquido, sobre la superficie, es decir, sobre la línea que voy a mostrar enseguida acá, fijándonos en el puntero del mouse, sobre esta línea horizontal que trazo imaginariamente, que vendría a ser la superficie del sistema en estado líquido, las moléculas que están sobre la superficie son atraídas por las moléculas que están por debajo de ellas, generando un fenómeno que se denomina tensión superficial. Es como, vendría a ser como una especie de cama elástica que existe debido a la unión e interacción de las moléculas que están sobre la superficie. Si el sistema estuviera en reposo, ustedes van a ver que la superficie del sistema en estado líquido va a ser una superficie lisa horizontal, si tienen un vaso de agua quieto. Bien, esto fue el detalle del comportamiento de las partículas o moléculas en los tres estados principales: el sólido, el líquido y el gaseoso. En el material que se les envió a través de las plataformas o a través del mail o de las páginas de los colegios, ahí tienen una pequeña introducción teórica bien detallada, ordenada, de lo que recién se habló en estos dos videos. Así que cualquier consulta o duda estaremos en contacto siempre. Hasta luego.